a la sesión, pues estén informados también. Bueno, Catalina dice exposición, ¿qué dice Elkin? ¿Qué dice Luisa? Dice exposición. ¿Qué dice Marisol? ¿Qué dice Elkin? ¿Qué dice Diana? ¿Qué dice Mariana? Mariana dice también exposición. Marisol, Elkin. Falta, ¿quién falta? Falta Diana. Diana, ¿qué dices? Exposición, trabajo, escrito. Trabajo escrito, listo. Entonces, como en este momento solo hay 6 personas, 6 estudiantes, digamos que en este momento la mayoría dice que exposición, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues vamos a hacer la exposición. Vamos a hacer una exposición, ¿listo? Profe, que no estuve conectado, que no me parece, que yo no tengo los medios, yo ya arreglo con esos estudiantes, ¿listo? Entonces, ustedes acá, pues, lo que pueden hacer, o lo que podemos hacer en estos momentos es lo siguiente. Por ejemplo, si Mariana Córdoba, un ejemplo, supongamos que se comunica con Juliana y preparan la exposición entre las dos, pues exponen las dos, ¿sí? Si Luisa, por ejemplo, habla con Manuela y van a hacer la exposición, entonces hacen la exposición, ¿cierto? Si Marisol, por ejemplo, habla con Mateo y llegan a la exposición, entonces hacen la exposición. Si Diana habla con, ¿quién nos falta? Con Daniela, por ejemplo, hacen la exposición. Si ellos ya no se comunican o ustedes no se quieren comunicar con ellos porque lo quieren hacer de manera individual, eso es totalmente respetable. Máximo 2 personas, ¿listo? Máximo 2 personas. Yo ahorita más tarde al chat de WhatsApp, pues les envío ahí como un pequeño audio para que los que no entraron estén pues como alerta, ¿cierto? Eso no es para dentro de 8 días, no es para dentro de 15 días, eso sería para dentro de 20 días, ¿listo? Para dentro de 20 días, todavía hay tiempo, igual pues yo les envío también los temas con tiempo para que empiecen a prepararlos. Es una presentación corta, máximo, o sea, pero ya por mucho tiempo, 15 minutos, ¿sí? Porque no podemos dar más de una sesión de clase, ¿sí? Si ese día empezamos a las 4 y terminamos a las 7, digamos que ahí estamos en nuestro horario, pero la idea es que no podemos utilizar más sesiones de clase porque esa sería nuestra última sesión. Yo ya saco notas finales, se las envío a ustedes antes de enviárselas al profesor Carlos, para que verifiquemos, para que ustedes verifiquen, y si están de acuerdo con sus notas, pues yo ahí sí ya se las envío al profe Carlos, porque él es el que sube el 100%, ¿listo? Profe, entonces, ajá. Entonces, por ejemplo, en mi caso, esta me quedaría, o sea, esta es promoción, esta me quedaría como la nota de la exposición y además me cubriría el hueco que tengo o igual te envío el trabajo del hueco que tengo para compensar con esta. No, no, no. Los huecos que ya tienen ya se quedaron así, o sea, ya están en ceros. Ajá. Lo que vamos a hacer con esto, o sea, por ejemplo, supongamos que Mariana tiene todas las notas, entonces pues yo le doy una nota adicional, pues obviamente para que la nota final le suba un poco, ¿cierto? Porque recuerden, vuelvo a lo que estábamos hablando inicialmente, que todavía no estábamos grabando, esta sería como una sesión opcional, pero como pues estamos en términos de la virtualidad, pues la vamos a realizar. No la voy a sumar como una nota más formalmente, sino que si a usted le falta una nota, yo se la voy a colocar allí. Y si usted tiene todas las notas, que digamos eso sería como el beneficio o la ventaja más grande de tener todas las notas, estas le sumaría, pero obviamente para subirle. ¿Listo? ¿Sí es claro eso? Más o menos. O sea, igual el promedio lo harías sobre la... O sea, si esta exposición nosotros la hacemos, pues por ejemplo yo la hago y me queda bien, no tendría sino las notas hasta la siguiente, o sea, no tendría una nota adicional sino esa nota, pero mi promedio lo haría sobre las notas que tengo sin el cero que tendría. Claro, porque si por ejemplo sacas 5 en la exposición, yo el 0 te lo cambio por el 5. Ah, bueno, profe, listo. Y el promedio, listo, ya, entendí. Sí, sí, Entonces, obvio, sí, por el 5, claro. porque necesito quitarme ese hueco. Me tenía atormentada. Sí, Yo o por nunca ejemplo, tengo ceros. sacas Te lo 4, juro, profe, yo nunca tengo ceros, eso me duele. sacas 4 en la presentación, en la exposición, yo te pongo el 4 donde tenías ese hueco que no entregaste el trabajo.
Listo, profe. Es Sí, eso. ay, sí, qué descanso, porque en serio, de verdad, profe, no es por ser presumida, pero a mí no me gusta tener ceros, nunca los he tenido, me da mucho Es dolor. como para darles una ayudita. Y Gracias. Sí, obviamente que el que entregó todo o la que entregó todo, pues se va a ver más beneficiada, porque si su nota, por ejemplo, final le quedaba en 4,2 y supongamos que en esta nota le dio un 5, pues obviamente que eso le tiene que subir en décimas. ¿Listo? O sea, este trabajo como tal es un beneficio, un comodín que yo les estoy dando, podría llamémoslo así, un comodín, ¿listo? Como para que se incentiven. Yo sé que hay personas que tienen unas notas muy buenas, han sacado unos informes, unos trabajos entregables muy, muy buenos. Ustedes también, pues obviamente uno como estudiante tiene que hacer sus cuentas, llevar sus notas, ¿cierto? Todas sus cuentas para que pues tengamos todo muy claro. Entonces esa es la idea de esa actividad, ¿listo? Vuelvo y les digo, yo ahorita más tarde les envío como un audio para que los que no entren no hayan entrado a la sesión de hoy, pues estén ahí como precavidos, estén alertados y ya cada uno de ellos me dirán si tienen los medios o no para hacer la presentación, ¿sí? Entonces ya con ellos ya sería algo muy particular. Vuelvo y les digo, si ustedes de pronto quisieran trabajar con alguien o pueden comunicarse con algún compañero, hey, mira, vamos a hacer este trabajo, el profe puso estos temas. Eh, Vuelvo y les digo, una presentación corta, eso sí, clara, listo, bien elaborada, bien realizada. No vayan a hacer 100 diapositivas, no. O sea, por mucho unas 8 diapositivas, que haya bibliografía, que esté la portada, que estén los conceptos claves pues, del tema que le corresponde a cada uno y ya, algo sintético, sí, que se entienda. Si vamos a hacer preguntas, que esté preparado, por si vamos a pues, interaccionar. Eso es como un ejercicio académico en el cual ustedes van a preparar un tema de lo más conciso posible y lo podemos discutir. Esa sería nuestra última sesión de clase, chicos. A ver, por acá preguntan, profe, yo lo haré solita, quedo pendiente del tema. Sí, no importa, vuelvo y les digo, si usted va a trabajar solo, pues me dice también, ¿cierto? Yo también, obviamente, que eso lo tengo que conocer, porque si van a trabajar solos todos, creo que en este momento somos 11, hay gente que ya no se volvió a conectar, hay gente que no volvió a responder el chat, el WhatsApp pues, personal, el interno, yo les he escrito, pero no han vuelto a responder. Este 25% pues les puede, no sé, supongamos que les queden 3, pues tienen que hacer cuentas del otro 80 de teoría que están viendo con el profe Carlos. ¿Sí? A eso me refiero con las cuentas que deben llevar. No es que usted tenga que cancelar porque va mal conmigo, porque puede que en el otro 75 vaya muy bien con el profe Carlos. Entonces, es unas cuentas que usted tiene que hacer muy bien antes de, ojo con eso, antes del último paso, que el último paso pues sería la cancelación. ¿Listo? Bueno, chicos, listo. Entonces, vamos a iniciar lo del día de hoy. Listo, ¿ya aparece la presentación? sí, señor. Listo. Entonces, la presentación de hoy, chicos, la sesión como tal involucra este tema de soluciones. Es un tema que van a ver mucho más adelante con el profe Carlos. No sé en términos de la teoría hasta cuándo van en clases, pero este es uno de los temas casi que finales, pero muy importante en términos conceptuales, en términos metodológicos, en términos cuantitativos, no solamente desde el punto de vista experimental, sino también teórico, ¿sí? El curso de sistemas químicos 1 y bueno, todos los cursos que involucran los sistemas químicos son muy importantes porque van de la mano en términos de la teoría y de la práctica, ¿sí? O en términos experimentales. Si uno sabe muy bien la teoría, la parte experimental o la parte práctica uno la puede comprender muy bien, ¿sí? A veces, ¿qué es lo que sucede y que nos hemos dado cuenta con el profesor Carlos?
y con algunos otros colegas pues de sistemas químicos en general, que el estudiante parece que partiera estos cursos como si fueran de manera independiente y no lo son, ¿sí? No lo son. La teoría, lo único es que va un poco más atrás que la parte experimental, pero si usted realmente la teoría no la maneja, la parte experimental, pues digamos que va a ser muy compleja que la entienda. Usted puede llegar, tomar una masa, puede medir un volumen, ¿cierto? Puede medir una temperatura, puede hacer una reacción química, pero más allá de eso, a nivel experimental, en términos del laboratorio, del trabajo del laboratorio que los estudiantes hacen, es comprender los fenómenos que están pasando allí, ¿sí? En términos teóricos, qué es lo que sucede, y en términos, obviamente, pues, experimentales, tengo que hacerlos de la manera como más adecuada y pertinente posible a nivel de algunas habilidades que yo voy desarrollando, ¿cierto? Como cómo se maneja una bureta, cómo se maneja una probeta, cómo se maneja un termómetro, cómo se hace un montaje, ¿cierto?, de laboratorio, cómo mido densidades, cómo mido puntos de ebullición, puntos de fusión, cómo preparo una solución, para qué me sirve cierto dispositivo, cierto instrumento. Ese tipo de habilidades, digamos, uno las va adquiriendo con el tiempo. Pero es más allá en términos del fenómeno químico que sucede, o físico, cuando estamos hablando de propiedades físicas, ¿sí? Obviamente que como es un curso de entrada a la universidad, pues sobre todo cuando uno sale del colegio y llega a la universidad y se encuentra con estos cursos, y si viene con unas bases que no son muy buenas en química, y si de pronto el colegio donde estudiamos ni siquiera una vez fuimos al laboratorio, entonces empiezan, digamos, con muchas dificultades. Pero la idea es, obviamente, a medida que vaya pasando el tiempo o el semestre, pues ir adquiriendo más habilidades, no solo en términos de manejar los instrumentos, de hacer un montaje, de entender cómo funcionan ese tipo de dispositivos, sino qué es lo que sucede, ¿sí? O qué fue lo que sucedió cuando yo hice esa reacción, cuando yo medí esa masa, cuando yo determiné esa densidad, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que ahí, esto ya como resumiendo también, como en términos de la finalización, pues de esta parte que le corresponde al laboratorio, ¿cierto? Porque pues vuelvo y les digo, ya queda muy poco para finalizar. Hay dos objetivos. Uno es preparar una solución saturada, ¿sí? Entonces ahí hay dos conceptos importantes, solución y saturada. Y aplicar las técnicas para preparar soluciones sólido-líquido y líquido-líquido. Como les dije, el día de hoy vamos a estar un poco más inmersos en la parte conceptual, ¿sí? En la parte conceptual. En su momento, pues cuando lleguen a trabajar con el profesor Carlos, pues digamos que ahí estará, digamos, a más profundidad. Esto es como una introducción, pero una introducción que no deja de ser importante porque nos da elementos conceptuales para dentro de 8 días meternos de lleno a la parte cuantitativa, ¿sí? Digamos, eso es como lo que uno podría tener en cuenta en este tipo de cursos. Y también puede ser en física este tipo de elementos. Comprendamos la parte conceptual, que si yo comprendo la parte conceptual muy bien, puedo ir a entender un problema, puedo ir a hacer algunos cálculos, ¿sí? Porque si yo solamente me dedico o me dedicara a realizar ejercicios sin tener una concepción o sin tener una reflexión de qué es lo que está sucediendo como tal en ese fenómeno en términos de la física o en términos químicos de la química, pues digamos que no estaríamos haciendo gran cosa, ¿cierto? Porque, digamos, para eso están las máquinas. Las máquinas no piensan, los que pensamos somos los humanos, y ahí, como nosotros nos estamos formando como profesores o para ser profesores, ustedes son profesores en formación, pues la idea es que nosotros realmente construyamos un aprendizaje, digamos, a partir de estos diálogos. Eh, Usted se puede, en algún momento lo dijo Diana, como una de las ventajas de este momento de trabajar virtualmente es que si usted se dedica, digamos, tiene un horario establecido, tiene eh,
sus herramientas, ¿cierto? En este caso llamamos las herramientas tecnológicas, puede dedicarse y ser muy autónomo en su proceso de aprendizaje. No necesita de un profesor, ¿cierto? Algunas veces pues lo necesitamos solo para una orientación. A veces no lo vemos todo muy claro. Hay estudiantes, digamos, que lo hacen todo de manera autónoma. Simplemente el profesor está como para dar una orientación y a veces una orientación mínima. Pero digamos, ahí está la parte importante de esto, ¿cierto? El proceso de construcción de conocimiento. No solamente es dedicarme a hacer 1.000.000 de ejercicios, sino entender ese fenómeno, qué es lo que está sucediendo ahí. Si yo comprendo eso, digamos, ya estoy creando mi propia construcción de conocimiento en términos químicos y eso, digamos, ya me eleva a otro punto. Teniendo en cuenta esa introducción, ¿sí? Es importante para hablar de las soluciones, en primer lugar, tener en cuenta que las soluciones son mezclas homogéneas. O sea, ese es el concepto más fundamental de la solución, de una solución o de las soluciones en general. Es una mezcla homogénea. ¿Listo? Es una mezcla homogénea. Aquí en esta imagen pues presento la más típica de todas que en algún momento también analizamos, que es, vamos a disolver, ¿cierto? Sal en agua. El ejercicio más típico, pero que a nivel conceptual es, si uno tiene claro esto, puede extrapolarlo a cualquier sal que se disuelve en agua y pues que tenga esa posibilidad, ¿no? De disolverse en agua. Si se disuelve, pasa lo mismo en todos los procesos de solución. Entonces tenemos aquí, digamos, en este recipiente tendríamos sal sin disolver, ¿cierto? Agregamos sal, no se disuelve, pero ya, digamos, vamos a hacer una solución y cuando hacemos la solución o esa mezcla homogénea, lo que está sucediendo en términos microscópicos, ¿cierto? En términos de esas interacciones de los iones sodio-cloruro con la molécula de agua es lo que vemos acá, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros estemos hablando y pensando en una solución de sal o de cloruro de sodio en agua, lo que se tiene que venir a nuestra mente es esta representación. ¿Listo? Es esta representación, no una representación común sin que ya no, o sea, sin que no tuviéramos la información de que ahí hay un polvo blanco que parece que se hubiera desaparecido en agua, ¿sí? Que eso pues lo podría decir de pronto un niño de primaria, mientras que su nivel cognitivo va avanzando y ya podemos explicarle esto de esta manera, teniendo en cuenta las interacciones, teniendo en cuenta los iones, teniendo en cuenta las cargas, teniendo en cuenta su disposición molecular, que es lo que uno como universitario ya podría empezar a hablar en este sentido. ¿Listo? Entonces, uno lo que debe pensar cuando habla de soluciones es en esto, chicos. Y el caso, digamos, más convencional es sal en agua, ¿sí? Hay una sal que es sólida, a eso lo consideramos el soluto. Hay algunos conceptos que ya habíamos hablado, ¿sí? Solamente pues aquí estamos recordándolos y como reforzándolos. Ese soluto, que en términos conceptuales es el que está en menor proporción en la solución. ¿Listo? Y el agua sería el solvente. Recuerden, el solvente pues es el caso contrario, el que está en mayor proporción en la solución. ¿Qué conforman la solución? Soluto y solvente. ¿Listo? Soluto y solvente. En este caso, el soluto sería la sal, el solvente como hay más gran cantidad de agua, entonces consideramos al agua como solvente. El agua es considerada el solvente universal, ¿listo? ¿Cuándo cambia el agua? Cuando de solvente a soluto, pues cuando el agua es menor en proporción al solvente. ¿Quién me da un ejemplo de eso? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Cuando el agua, por ejemplo, ya no es solvente, sino se convierte en soluto. Piénsenlo, piénsenlo un momento, piénsenlo un momento, a ver.
¿qué se les ocurriría? ¿Ah? Bueno, dejen esa pregunta ya anotadita, déjenla ya anotada, anótenla, más adelante vemos si la podemos solucionar, ¿listo? Esto ya es bastante claro, ¿cierto? Creo que también pues lo han tocado muchas veces con el profesor Carlos, me imagino y espero, esa relación. Recuerden, pues acá está orientada de esta manera. ¿Por qué? Porque el oxígeno que es negativo, que tiene una, aquí miramos este delta, recuerden que ese delta es una carga parcial que se genera, producto de que el oxígeno tiene una mayor electronegatividad. Al tener una mayor electronegatividad, momentáneamente se carga negativamente. Y al él cargarse negativamente, los oxígenos se cargan positivamente. Ojo, son cargas parciales, no son cargas totales, como lo que aparece aquí en el sodio. El sodio sí es una carga total, por eso es un ion. ¿Listo? Acá son cargas parciales. Se generan esas cargas parciales y el oxígeno pues va y rodea al sodio en términos electrostáticos, negativo con positivo, y el caso contrario sucede con el cloruro, que en este caso ya como es un ion, sería cloruro o ion cloro, también lo podemos denominar así, y acá el que se está interaccionando con ese ion son los átomos de hidrógeno que se cargan parcialmente de manera positiva. Aquí también que podemos observar que el ion sodio es más pequeño, el ion cloro es mucho más grande, y obviamente pues que la molécula de agua sí tiene unas dimensiones similares porque es una molécula de agua. ¿Listo? Si yo voy a mirar esta molécula de agua, pues esta es esta misma, y es esta misma, es esta misma, no hay ninguna distinción entre ellas. ¿Listo? No las podemos distinguir. Listo, esa es como, digamos, era la introducción, ¿sí? Tener en cuenta que las soluciones son mezclas homogéneas, que si de entrada vamos a ver un ejemplo de qué es una solución, el caso más habitual, más convencional, digámoslo también más representativo, es ese que acabamos de ver, sal en agua, y entender qué es lo que está sucediendo allí. Tiene que comportarse como una mezcla homogénea, o sea, que solo tiene que haber una fase. Por eso les decía que uno lleva a este experimento de sal en agua a los grados de sexto, que es sextico, y los niños le dicen eso a uno, que la sal se desapareció. Entonces, ¿cómo llegar al chico de sexto, o de pronto aún más pequeño de primaria, y tratar de explicarle de esta manera qué es lo que está sucediendo allí? O sea, a nivel conceptual, a nivel cognitivo, se dice que los chicos para entender este tipo de temas tienen que estar alrededor de 12 años de edad, ¿sí? Usted no puede llegar a un niño de preescolar, bueno, a no ser que sea de pronto un chico con capacidades cognitivas especiales, ¿cierto? Donde pues, lee cualquier cosa y la entiende, habla ya con 6 años o 7, 8 años, 2, 3 idiomas. Eso ya son casos pues excepcionales, pero del común es muy complejo llegar allá. Inclusive, chicos de noveno le pueden decir a uno, chicos de décimo, que todavía pues que la sal se desapareció, pero miremos qué es lo que realmente está sucediendo para que, entre comillas, esa sal se desaparezca. Listo, conceptos. Entonces, una solución se define como mezcla homogénea de una sustancia disuelta llamada soluto, lo tenemos ahí, y de un medio en el que éste se dispersa de manera uniforme llamado solvente. Entonces ya tenemos, la solución se conforma por soluto y solvente. Y la solución, tengo que tener claro que es una mezcla homogénea. Listo. Las soluciones son mezclas homogéneas, el soluto y el solvente pueden separarse por métodos físicos. Eso es muy importante. Vuelvo acá. Si yo tengo cloruro de sodio disuelto en agua o solubilizado en agua y ya está la solución formada, como es una mezcla homogénea, entonces yo la puedo separar, ¿cierto? Por métodos físicos. En ningún momento hay reacción química, ¿listo? En ningún momento. Estamos hablando de una mezcla, y como estamos hablando de una mezcla, de manera homogénea, la podemos separar en sus componentes iniciales. Aquí podríamos hacer una evaporación, ¿cierto? Y con eso podríamos pues hacer todo el proceso y después hacemos una
condensación, y si hacemos pues bien el montaje podríamos tener recolectado todo el agua de manera líquida y toda la sal de manera sólida. ¿Listo? Las soluciones pueden existir en cualquiera de los tres estados de la materia, gas, sólido o líquido. Entonces aquí es donde ya empezamos a mirar qué es lo que está sucediendo. Nosotros convencionalmente conocemos casi todos soluciones sólidas, bueno, soluciones sólidas y líquidas, ¿sí? Y hay que mirar qué pasa con el soluto y con el solvente en este tipo de soluciones. Y también hay soluciones gaseosas, ¿cierto? Miremos qué sucede acá. Bueno, en esta diapositiva, digamos, me gustó mucho cuando encontré esa imagen porque es una clasificación, ¿cierto? Es una clasificación de cómo podríamos catalogar a las soluciones, dependiendo qué. Entonces, miremosla. Vamos a empezar por acá. Aquí dice, según la cantidad de soluto, ¿sí? ¿Qué tanto soluto hay? Si hay poco soluto, lo denominamos diluida. Si hay mucho soluto, lo denominamos concentrada. Entonces, volvemos al caso del cloruro de sodio. Si yo agrego, supongamos, 5 gramos, digamos una cucharadita pequeña, para tener un poco más de términos cualitativos, una cucharadita pequeña, en una olla, vamos que sea de 2 litros, voy a tener una solución de este tipo. Pero entonces tengo ese mismo volumen de agua, los mismos 2 litros, pero ya no le voy a agregar 5 gramos, o sea, una cucharadita, sino le voy a agregar 10 cucharaditas. A eso se refiere. Más adelante lo vamos a profundizar. Según su conductividad eléctrica, electrolítica, no electrolítica. Esto no lo vamos a ver, pues digamos acá, no lo vamos a profundizar, pero lo que podemos decir acá es que la electrolítica, ¿cuál tipo de solución es? Donde se separan los iones de esta forma y es posible que se transmita, ¿sí?, la corriente eléctrica. Eso también es un proceso muy, digamos, interesante de analizar. ¿Cómo es posible? No sé, de pronto lo han hecho, lo hicieron en algún momento o lo han visto. Veamos este ejemplo. Tengo agua en un recipiente. Supongamos que tenemos un litro de agua en un recipiente. Y vamos a tratar de hacer un experimento en el cual voy a cerrar un circuito, ¿sí?, para conducir o transmitir la corriente eléctrica, pero el medio va a ser el agua. Entonces yo deposito los 2 cables en el agua y no pasa nada, no se conduce la electricidad. ¿Qué sucede? Que empiezo a agregar ahora cloruro de sodio, ¿sí?, y como los iones se separan de esta manera, ¿cierto?, de una manera aleatoria, de una manera desordenada, ahora yo hago el mismo experimento y resulta que sí se conduce o se transmite la corriente eléctrica. Entonces, a eso es a lo que se refiere con que hay soluciones que son electrolíticas, que permiten el paso, permiten esa transferencia de corriente eléctrica. ¿Listo? ¿Por qué sucede eso? Porque hay unos iones que permiten la conducción de la electricidad. Recuerden que ¿qué es la corriente eléctrica? No más que electrones. Entonces es todo un proceso electrostático el que está ocurriendo allí, pero es muy interesante, o sea, tiene también todo su rigor conceptual para entenderlo realmente cómo es que se lleva a cabo. Y la no electrolítica, pues es que usted agrega, por ejemplo, el caso ahí de la no electrolítica es el azúcar. Usted agrega azúcar, ¿cierto? Digamos el azúcar convencional que nosotros consumimos. Y este azúcar, pues ustedes saben que si uno hace el ejemplo con la misma cantidad de agua, la misma cantidad de sal, la misma cantidad de agua y la misma cantidad de azúcar, uno podría decir, bueno, listo, ya hay una solución homogénea entre las dos, identifico, solamente hay una fase, y lo que estoy esperando allí ahora es
listo, vamos a clasificar estas dos soluciones, sal en agua y azúcar en agua, como electrolítica y no electrolítica. Entonces sucede que yo hago mi experimento, en la sal sí se conduce la electricidad y donde está el azúcar no se conduce la electricidad. Entonces, ¿por qué no se conduce? Porque el azúcar no forma iones de esta manera, ¿sí? Es una molécula mucho más grande, es una molécula orgánica que no genera iones, y al no generar iones, o sea, al no generar estas cargas, es imposible que se pueda conducir la electricidad. ¿Listo? Vamos por acá. Según la osmolaridad, entonces las isotónicas, las que tienen una concentración similar en términos de el planteamiento de una barrera entre cada una de las soluciones, ¿sí? Este concepto es mucho más, aplica mucho más para los sistemas biológicos, pero en sistemas físicos también se pueden dar y tienen una aplicabilidad muy grande, en términos industriales también. Y las hipotónicas es que tienen menor concentración, una barrera al lado de la otra, ¿sí? Una barrera al lado de la otra. Por ejemplo, el ejemplo más típico allí es la zanahoria, ¿sí? La zanahoria, o bueno, otro tipo de vegetales. Pero la zanahoria es como el más representativo, el más habitual, más convencional. Tenemos zanahoria, agregamos agua, ¿cierto? Y cloruro de sodio. Y lo que podemos estudiar allí es qué sucede con el cloruro de sodio en términos de esa barrera protectora que tiene la zanahoria, o esa capa que tiene la zanahoria, para que se transmita la concentración de dentro de la zanahoria hacia afuera o viceversa. O sea, cómo es el transporte, ¿sí? Cómo es el transporte, si es un transporte activo o pasivo, entre las concentraciones de los nutrientes que tiene la zanahoria y la sal y el agua que están fuera de la zanahoria. Eso es un ejercicio también bien interesante, que uno también podría hacer todo el análisis, así como se puede hacer acá en la parte de las soluciones según su conductividad. Y tenemos según su concentración, si es insaturada, si es saturada o si es sobresaturada. Eso sí lo vamos a profundizar. Lo que vamos a tocar aquí, digamos, en esta presentación, en términos también del laboratorio, lo que uno plantea es más trabajar en este sentido, porque si uno trabaja una práctica, uno puede solamente trabajar una práctica de osmolaridad o una práctica, pues, de la conductividad eléctrica. Aquí hay un informe laboratorio, aquí hay otro, y bueno, entre estos dos sí puede haber uno solo, ¿sí? Porque va en la misma dirección. Como en la misma dirección, porque se relaciona con la cantidad tanto de soluto como de solvente que haya en la solución. Pues insaturada es que llega a un nivel en el cual hay poca cantidad de soluto, podríamos decirlo de esa manera. La saturada es que llega al equilibrio entre el soluto y el solvente, es decir, la capacidad a la cual, la cantidad, perdón, no la capacidad, sino la cantidad a la cual el soluto está en equilibrio con el solvente para solubilizarse o disolverse al máximo, ¿sí? Supongamos, en un litro de agua se puede solubilizar como máximo 82.6 gramos de cloruro de sodio. Ese dato de 82.6 gramos es el punto en el cual hay saturación o la solución es saturada, ¿sí? Si yo agrego más, entonces se precipita esos 82.6 más la cantidad que yo agregué. Ahí se precipita por completo, porque se rompe el equilibrio en la solución. ¿Listo? Al romperse ese equilibrio en la solución, es decir, hubo una precipitación de toda la sal que tenía allí contenida, entonces llega a este punto, sobresaturadas. ¿Cómo genero yo una solución sobresaturada? Esa cantidad que se precipitó
de la que estábamos hablando, de esos 82,6 más ese poquito que le eché de más, se precipitó. Entonces, a nivel experimental uno dice, bueno, se precipitó, pero lo que pasa es que lo precipité con conciencia, porque quiero preparar una solución sobresaturada. ¿Qué quiere decir eso? Que más cantidad de la permitida o de la que está en equilibrio la puedo solubilizar. ¿Cómo hago eso? Prácticamente a nivel de aumento de temperatura. No con todas las sustancias se puede, ¿sí? Hay algunas, pues, digamos, tablas que ya están determinadas cuál es la temperatura a la cual se puede obtener una solución sobresaturada de cloruro de sodio o de cloruro de cobalto, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero esas, a nivel experimental, lo que uno podría hacer, aumentar la temperatura para que todo ese soluto que está allí se pueda solubilizar y pueda interaccionar con el solvente y se pueda formar la solución. Digamos que esta imagen, esta diapositiva es un panorama muy general de cómo podemos clasificar las soluciones. Estábamos hablando, pues antes de esa información, ¿cierto? De esa diapositiva, que las soluciones existen en los tres, pues, estados convencionales de la materia que conocemos, que sería sólido, líquido y gas. ¿Listo? Aquí dice, por ejemplo, el aire es el ejemplo más conocido de soluciones gaseosas. ¿Qué es el aire? Principalmente nitrógeno, ¿cierto? Oxígeno, en cierto porcentaje. 71 de nitrógeno, 27 de oxígeno, y el resto son trazas de un montón de gases que existen aquí en nuestro entorno. Pero como son trazas significa que sean muy pequeños porcentajes, demasiado porcentajes diminutos, ¿listo? Pero ahí tenemos un ejemplo que es el más típico. El aire es una solución gaseosa. ¿Y por qué es una solución gaseosa? Entonces recuerden el concepto de solución. Es una mezcla. Primero es una mezcla. El oxígeno y el nitrógeno no van a reaccionar. Ellos están acá. Donde nosotros estamos está el nitrógeno y está el oxígeno. Nosotros, cuando inhalamos los dos gases, pero el nitrógeno entra y sale como si nada, ¿sí? Él no se involucra en ningún proceso de combustión o de obtención de energía en nuestro sistema. El que sí hace ese tipo de funciones es el oxígeno, ¿listo? Para que lo tengan, pues, muy presente. Ellos están ahí, y como están ahí en términos homogéneos, pues es una solución, es una mezcla homogénea gaseosa. Las soluciones sólidas son relativamente frecuentes, sobre todo cuando están involucrados dos metales. Por ejemplo, el oro de 12 quilates es una solución sólida que contiene partes iguales en masa de oro y plata. ¿Listo? Si no lo sabían, entonces el que tiene oro de 12 quilates en la casa no es oro puro, es una relación 50-50 de plata y oro. Y como es sólido, o sea, estamos obteniendo dos metales, ¿cierto? Y vamos a obtener una solución sólida. Recuerden, ahí el oro y la plata no están reaccionando, simplemente se están combinando físicamente, mezcla homogénea, recuerden el concepto, y es una solución sólida porque su estado final, pues, es sólido. ¿Listo? Y ahí dice entre paréntesis que el oro puro, ese sí es de 24 quilates, el que es puro. Y las soluciones líquidas, el soluto puede ser un gas, un sólido o un líquido. Claro, ahí están, miren. Ejemplo, el dióxido de carbono se disuelve en agua y forman convencionalmente las gaseosas, o las cervezas o la champaña. Ahí hay un gas que es el dióxido de carbono, por lo general ese es el que imprime como ese sabor como tan especial que tienen las bebidas carbonatadas, y ahí tenemos un gas que se solubilizó en un líquido, ¿listo? Ese sería como el primero. Un sólido en un líquido, el que acabamos de ver, que es como el más convencional. Cloruro de sodio en agua. Y una solución líquida, entonces, por ejemplo, un whisky, 40% dice allá en la botella, 40% volumen, dice, 40% de volumen. ¿Ese 40% qué significa? Que de toda la botella, el 40% es alcohol y el resto es agua. Entonces ahí tenemos una solución líquida.
¿listo? Donde sus componentes son líquidos. Y aquí vuelvo a la pregunta que habíamos planteado inicialmente. ¿Dónde es posible obtener una solución en la cual el agua no sea el solvente, sino el soluto? ¿Quién me da un ejemplo? ¿O cómo la podríamos obtener o formar? ¿Quién me dice? ¿Nadie? ¿Qué están ahí conmigo? Respóndanme algo. ¿Están o se Profe, fueron? Hola. profe, no sé, pues yo creo que es con el Sí, no alcohol. importa. Con Bueno, el ¿cómo alcohol. sería? ¿Cómo sería? Un ejemplo exacto. ¿Cómo sería? ¿Cómo se te ocurre? O sea, cuando estamos haciendo una mezcla, no se Sí, hace con el alcohol, o sea, tendría que ser primero tener el agua y mezclarle el alcohol. sí, ¿y qué? Listo, ahí vas bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahí vas bien, vas bien. Espera, profe. Vuelvo y repito la pregunta. Ahí vas bien, Marisol. Si alguien le quiere ayudar a Marisol y ya cogió la idea. Marisol ya la cogió, pero le falta la última partecita. ¿Cómo hacemos para que en una solución el agua no sea el solvente, sino el soluto? ahí vas bien, Marisol. ¿Ahora qué faltaría? Profe, para que el agua sea el solvente, El soluto. pero no sea el solvente, sino que sea el soluto, lo que tiene que haber es menor cantidad de agua y mayor cantidad de alcohol, ¿no? Listo, ahí está. Ahí está, chicos. Muy bien. Muy bien, Marisol. Muy bien, Catalina. ¿Listo? Ahí está. El ejemplo que puso Marisol es con alcohol, pero puede ser otro líquido, ¿cierto? Puede ser otro líquido, pero recuerden, no un líquido como por ejemplo el aceite, ¿sí? No un líquido, por ejemplo, como el aceite. ¿Por qué? Porque si tenemos aceite y agua, ellas no se combinan, o sea, no forman una mezcla homogénea, forman es una mezcla heterogénea. Un líquido con el que se pueda combinar y que es solo una fase, ¿listo? Digamos que el más convencional, pues es el alcohol, que lo tenemos como más a la mano y en términos pues prácticos también lo conocemos, ¿listo? Pero puede ser otro líquido en el cual haya, por ejemplo, un proceso de solubilidad. La mayoría de los ácidos, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido acético, que es el vinagre, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿cierto? Bueno, ahí están. Digamos, ácido sulfúrico, el de las baterías, ¿cierto? De los carros. El ácido clorhídrico, pues es el ácido estomacal principalmente, es el producto de generación de úlceras y también, pues si no nos cuidamos en nuestra alimentación, nos puede dar cáncer porque ahí hay un ácido que es demasiado perjudicial y se está produciendo todos los días, todo el día. ¿Listo? Por eso es importante alimentarnos bien, porque él está ahí en nuestro sistema. Listo. En términos pues, de esa clasificación de la que estamos hablando, eh, aquí digamos que hay una sal disuelta en agua, ¿cierto? Una solución sólida, eh, solución de sólido en líquido, ¿sí? Un perfume es una solución líquida, porque pues, ¿qué es el perfume? Lo mismo que estábamos diciendo ahora, es como el whisky, lo que pasa es que el perfume no lo podemos tomar porque tiene otro montón de sustancias pues, que permiten su fragancia, su color y demás, ¿cierto? Pero también el perfume no es otra cosa que agua y alcohol. Solución de agua con azúcar, la vimos ahorita, que puede ser similar al agua con sal, ¿cierto? El acero es una también convencional, que a nivel industrial pues está en todos lados. Solución es carbono y hierro, el acero es carbono y hierro. El carbono como sólido, el hierro pues obviamente como sólido en cierta proporción y eso forma una solución sólida que es el acero, lo conocemos así, y el agua carbonatada que también ahorita la vimos. Dame un momentico que esto se me va a descargar, chicos. Listo.
Entonces, se han utilizado diversos y diferentes adjetivos para indicar cualitativamente, ojo acá, aquí estamos hablando de manera cualitativa, las cantidades relativas a los componentes de una solución. Entonces aquí vemos dos conceptos importantes. Una solución que posea poco soluto disuelto puede llamarse diluida. Lo vimos en la diapositiva donde estaba toda la clasificación, ¿cierto? Pero pues aquí es más específico. Poco soluto disuelto en solvente, ¿listo? Recuerden, digamos a nivel conceptual, uno casi siempre se queda con la idea de que las soluciones es soluto sólido, solvente líquido, ¿listo? Pero recuerden que puede existir como sólido, como gas o como líquido. La más convencional es esa, la que nosotros estábamos empezando a hablar, por eso empecé con esa, con la de cloruro de sodio, que es muy clara, y ya pues le hemos trabajado bastante. Pero recuerden que no solamente son esas, ¿cierto? Uno tiene que tener pues todo el panorama. Si uno ya quisiera hacer esto mismo, pero en términos de, por ejemplo, del acero, entonces mirar qué tanta proporción de hierro tiene que haber y qué tanta proporción de carbono tiene que haber, ¿listo? Pues ahí yo empiezo a cambiar las proporciones para saber cuál es el soluto y cuál es el solvente. Por eso la pregunta que yo les decía, bueno, ¿y el agua cuándo es soluto? Ah, bueno, es fácil, cuando haya cuando haya menos del solvente, que en este caso el ejemplo era el alcohol. O sea, eso es lo que tenemos que entender a nivel conceptual, a nivel cualitativo, antes de empezar a hacer un montón de cálculos, ¿sí? Los cálculos, cuando ya tenemos todo conceptualmente comprendido, créanme que salen muy fácil. Mientras hay otra que posee más soluto y a esa la denominamos concentrada, ¿listo? Diluida, concentrada. También a veces en algún sentido se han vuelto conceptos que han extrapolado hasta el lenguaje común, ¿cierto? Diluido, concentrado. En unos cuantos casos estos términos han adquirido un significado cuantitativo, entonces ahí lo diluido y lo concentrado en términos cualitativos como tal, los podemos usar y están bien porque, digamos, a nivel de la comunidad científica se entiende, pero si uno ya quiere extrapolar diluido y concentrado a algo más cuantitativo, tendríamos que hablar de saturada, sobresaturada e insaturada, ¿listo? Tienen como esa relación. Entonces ahí hay un ejemplo muy claro en términos gráficos, el diluido pues está mucho más clarito en términos de la gráfica y el concentrado mucho más oscuro por una transición, ¿cierto? Aquí podríamos decir que en términos cuantitativos esta sería insaturada. ¿Por qué? Porque hay esos punticos azules que están ahí representarían el soluto. Poco soluto, bastante solvente. Vamos a una transición, aquí podríamos decir que esta es la saturada, es decir, que está en el equilibrio, ¿cierto? Equilibrio entre soluto y solvente, y una concentrada. Hay mucho soluto en la misma cantidad de solvente. Fíjense que en las tres la cantidad de solvente se mantiene. Lo que está aumentando es el soluto. Y por lo tanto, estos términos son válidos, pero ojo, en términos cualitativos. Aquí, digamos, ya lo podemos ligar más a lo cuantitativo. Por ejemplo, las soluciones diluidas y concentradas de ciertos ácidos y bases. Las bases son los hidróxidos, etiquetadas como tales en el laboratorio, especifican en las etiquetas las concentraciones, molaridad o porcentaje por peso. Esto de molaridad o porcentaje por peso ya más adelante lo vamos a ver. Estos son conceptos cuantitativos para las soluciones, ¿listo? La densidad, tal como aparecen acá, pues digamos que aquí aparecen algunas sustancias, miremoslas. La tabla dice concentración de soluciones de ácidos y bases de uso corriente en el laboratorio. Hay ácido clorhídrico, hay ácido nítrico, hay ácido sulfúrico y hay amoníaco. ¿Listo? Aquí están sus fórmulas y aquí están las concentraciones. Esta concentración que encontramos acá, o esta letra M mayúscula, es molaridad. Ya vamos a mirar eso qué significa. Pues ahí entre paréntesis dice moles sobre litros, pero ya vamos a ver eso qué significa más
más claramente. Porcentaje masa-masa. El porcentaje de masa-masa corresponde a cada una de estas y la densidad. Con estos datos que tenemos acá, podemos hacer ejercicios, podemos hacer cuantificaciones, podemos empezar a jugar con eso, ¿listo? Pero digamos que por ahora no nos vamos a meter en eso. Las concentraciones relativas de las soluciones se expresan a veces mediante el uso de términos saturada, insaturada, sobresaturada, ya hemos hablado de ello, ¿cierto? Una solución está saturada cuando contiene disuelta la máxima cantidad de soluto en un volumen determinado de solvente a una temperatura y presión dadas. Digamos que acá ese es el concepto como tal en términos químicos. La adición posterior de soluto no se disolverá, sino que permanecerá como sólido en equilibrio con la parte disuelta a dicha temperatura. En otras palabras, era lo que yo les había dicho con anterioridad. Ese equilibrio se rompe en la saturada, ¿cierto? En la saturada se rompe ese equilibrio y para establecer una sobresaturación de la solución, yo lo que realizo es aumento de temperatura. Aquí también pues está como una gráfica que encontré, una solución insaturada. Es posible disolver más soluto, o sea, uno agrega y agrega y agrega, ¿cierto? No hay problema, hasta que llegue al punto de saturación. O sea, si no llega al punto, de ahí para abajo todo se puede clasificar como insaturada. Solución saturada no se disuelve más soluto, es decir, que llega al equilibrio, como ya lo dije. Y la solución sobresaturada, la excesiva cantidad de soluto provoca la cristalización, en algunos casos la cristalización, pero lo que más encuentra uno es la precipitación, ¿sí? Quizás el concepto más adecuado es precipitación que cristalización. Se puede cristalizar, pero recuerden, si uno va a hacer cristalización, pues tendría que bajar la temperatura de ese sistema y ahí sí podría muy probablemente encontrar cristales. ¿Listo? Bueno, esto es lo que ya hemos hablado. Bueno, esto también, ya lo vimos. Listo, vamos a la parte cuantitativa, pero hoy no vamos a entrar en detalle en ello, vuelvo y les digo, vamos a hacer algunas exploraciones de las medidas o de las unidades de concentración, que son varias y que se deben manejar y se deben trabajar, obviamente. También llegará el momento en que en la parte de la teoría, pues, la van a trabajar y sé que lo van a hacer con bastante trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es tenerlas presentes, la tarea como tal o la actividad, digamos, más que ponerles un trabajo, sería la invitación a que vuelvan y revisen la presentación, ¿cierto? Vuelvan y escuchen pues todo este discurso, vean las diapositivas, miren con detalle las fórmulas de las unidades de concentración y empiecen, digamos, a explorar. Es eso básicamente lo que pues la propuesta de hoy es esa. Yo subo un poquito de esto por acá. Listo. Entonces, las medidas o unidades de concentración son las siguientes, chicos. Hay varias. La primera de ellas dice porcentaje por masa o porcentaje masa-masa. ¿Sí? Depende del texto que consultemos. Su símbolo, porcentaje, una M sobre una M, porcentaje masa-masa. ¿Cuál es su definición en términos matemáticos? Es igual a la masa del soluto dividida la masa de la solución por 100. Es un porcentaje, multiplicamos por 100. Entonces aquí abajito dice, ¿qué es la masa de la solución? La masa de la solución va a ser la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, 5 gramos de cloruro de sodio, ¿cierto? En 100 mililitros de agua. Vamos a hacer ese ejercicio aquí mentalmente así rápido, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido. 5 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. Entonces miremos cómo determinaríamos el porcentaje masa-masa con esos datos que yo tengo. Entonces yo digo, ¿cuál es la masa del soluto? Los escucho a todos en coro. ¿Cuál es la masa del soluto? 5 gramos. 5 gramos, muy bien. ¿Cuál es la masa de la solución? 100 mililitros. Masa de la solución. Ah, no sé, pero... ¿Cómo que no? No me digan eso. No me digan eso, si no, apago el computador y me voy.
Tienen que decírmela o si no, no continúo. Es en serio. Compañeros, hablen pues. Hablen pues. Miren lo que les digo acá. Mira, acá dice, masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Cuánto es acá el valor? Ya me dieron la masa del soluto, son 5 gramos, eso está correcto. ¿Cuál es la masa de la solución? ¿Quién me dice? Díganme pues. Si no me dicen, no continúo. Es en serio. 105. Muy bien, 105. ¿Cómo lo hiciste? Pues sumé masa del soluto más masa del solvente. ¿Y cómo sacaste la masa del solvente? Tú la diste ahorita. No, yo no dije nada. Claro Yo que dije sí, profe. 100 mililitros. Mililitros no es masa, es volumen. O sea que fue que le atiné. Ah, Ave María. Recuerden, chicos, ahí le atinaste, pero ¿por qué le atinaste? Porque la densidad del agua es 1. 1% da 100, más 5, 5. Si no hubiera sido agua, sino otro líquido, por ejemplo, etanol, que tiene otra densidad, no le atinan. Ojo, ahí es masa, no es, eh, no es volumen. O sea, tengo que convertir los datos a masa, o sea, a gramos, y sumarlos. Ahí le atinaste por eso que te digo, porque la densidad del agua es 1. En el taller, precisamente, había un ejercicio, era el segundo, donde les daba la densidad del ácido clorhídrico y les daba un volumen de ácido clorhídrico. Tenían que despejar densidad es igual a masa sobre volumen, hallar la masa del ácido clorhídrico, y con ese dato era que debían hacer ese ejercicio. Creo que algunos no lograron hacer ese despeje porque no lo vieron claramente. Listo, continuemos. Porcentaje masa volumen. Porcentaje masa dividido volumen. Aquí tenemos la fórmula. Masa del soluto sobre el volumen de la solución. Con el mismo ejemplo que les di, aquí ¿qué sería? Masa del soluto, ¿cuánto? 5. Muy bien. Volumen de la solución. 100. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Ese es el volumen de la solución. ¿Listo? Muy bien. Vamos a otra unidad. Fracción molar. Esta me gusta bastante y los ejercicios de fracción molar son muy interesantes. La fracción molar, ahí para que lo tengan presente, muchachos, el símbolo es una X. Aquí, por ejemplo, dice XSTO. STO es como las siglas de soluto, también para que lo tengan en cuenta. Recuerden que en química hay un mundo de lenguaje, ¿sí? El lenguaje de la química. Entonces estamos aquí aprendiendo también lenguaje químico. Esa fracción molar se calcula de esta manera. Moles del soluto sobre las moles totales. No me vayan a decir cuántas moles de soluto ni cuántas moles totales, porque pues ahí nos tendríamos que esperar un rato a hacer todo el cálculo. ¿Cómo lo harían? ¿Quién me dicen cómo harían eso? ¿Cómo determino la fracción molar teniendo en cuenta que su definición es moles de soluto sobre las moles totales? Con el mismo ejemplo que partimos. ¿Cómo sería? ¿Ustedes qué hacen? Yo les digo, muchachos, estamos en el laboratorio. Tomen 5 gramos de cloruro de sodio. Usted va, le mide su masa en la balanza y 5 gramos. Listo, profe, ya lo tengo. Listo. Vas a hacer la solución en 100 mililitros de agua. Listo. Coges un balón aforado de 100 mililitros, le agregas el cloruro de sodio a esos 100 mililitros de agua, agitas y tienes esa solución. Yo te digo, por favor, determina el porcentaje masa-masa. Listo, ya lo determinamos como nos dijo Diana. Listo, muchachos, vamos a determinar el porcentaje masa-volumen. Listo, ya lo determinamos como nos lo dijo Elkin. Ahora, la fracción molar. Muchachos, es moles de soluto sobre moles totales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué tenemos que hacer? Díganme. Pues los 5 gramos se pasan a moles. Sí, muy bien, muy bien. ¿Y ahora? ¿Y qué más hacemos? Los moles totales, Sí. no sé. Bueno, ahí vas bien. ¿Cómo serían las moles totales? ¿Quién le ayuda a Elkin? Ayúdenle, no lo dejen morir.
¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo se determinan las moles totales? A ver, ¿quién me dice? Tenemos cloruro de sodio y agua. ¿Cómo hacemos las moles totales? A ver. No voy a pasar la diapositiva hasta que no terminemos esto, chicos. En serio. Moles totales. Profe, puede ser utilizando esos dos valores que acabamos de hallar. ¿Cuáles? Porcentaje masa-masa y porcentaje masa-volumen. No, no, porque eso es independiente. Aquí estamos hablando de moles. Las moles del soluto, tal cual como nos lo dijo Elkin. Muy bien. Ahora las moles totales. ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sustancias tenemos? ¿Qué sustancias tenemos? Chicos, no me dejen solo. Chicos, ¿se fueron? ¿Se durmieron? No, profe, estamos pensando. Ah, bueno. Pensé que se habían ido. Mira, en el chat colocaron algo. No, no me escriban porque yo no estoy viendo. Yo estoy aquí metido en la presentación. No veo nada. Hablen. Nadie es mudo, que yo sepa. Vean, Mariana ¿Qué Córdoba dicen? ¿Qué dicen? dice, no sería la suma de las moles del solvente y moles del soluto. Listo, eso es. Tengo el solvente. Determino, como tengo 100 gramos, determino en esos 100 gramos a cuántas moles representan. Y como tengo 5 gramos de moles de, perdón, 5 gramos de cloruro de sodio, que es el soluto, determino esas moles que fíjense que son las mismas moles que están acá arriba. Y las sumo. Y listo, hago esa división. Ahí está. ¿Listo? Listo. Molalidad. La Profe, me otra... perdí. Señor. Otra Me vez. perdí de ahí, sí. Otra vez acá. Moles totales. Yo tengo agua, entonces cojo los 100 gramos. En esos 100 gramos determino las moles que cojo. Y como tengo cloruro de sodio, determino de esos 5 gramos que tú habías dicho acá, que es el soluto, determino de esos 5 gramos cuántas moles hay allí. Y sumo las dos. Y esas son las moles totales. Ok. ¿Listo? Molalidad. Moles de soluto, que serían estas mismas, miren. Estas mismas ya las tenemos. Ya sabemos a qué corresponde y cómo. Sobre kilogramos de solvente. ¿Cómo determinamos los kilogramos de solvente? Ahí sí me pueden decir cuánto es. ¿A cuánto corresponden esos kilogramos de solvente? Si tengo 100 gramos de solvente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La conversión. La conversión. ¿Qué convierto? La conversión, ¿qué convierto? La conversión, ¿qué convierto? 100 mililitros a kilogramos. ¿Seguro que eso se puede hacer? ¿Cierto que No, no? El soluto de gramos a kilogramos. se pasa la masa del Es el soluto a solvente. a kilogramos. Eso va a Por ser 0.5. No, ojo que estamos acá, ojo. Estamos en solvente, ojo, no soluto. Kilogramos de solvente. ¿Cuánto solvente tenemos? 100 mililitros. ¿Qué hacemos para convertir esos 100 mililitros primero a gramos? Ojo, no podemos convertir de mililitros a kilogramos porque apague y vámonos, por favor. ¿Qué hacemos? De mililitros a gramos. ¿Cómo lo hacemos? Lo habíamos dicho hace rato. ¿Cómo hacemos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué dato necesitamos ahí? De mililitros a gramos. ¿Cómo convertimos eso? ¿Qué propiedad nos sirve, nos ayuda para hacer esa conversión? Profe, usted había dicho que la densidad del agua. La densidad, muy bien. Muy Entonces, bien. utilizando los 100 mililitros, pues podemos despejar y sacar la masa. Muy Usted bien. había dicho que eran 100 gramos y Muy eso bien. pues pasamos a kilogramos. Muy bien. Gracias, Mariana. Muy bien. Así es. Tenemos la densidad
los 100 mililitros, hacemos el despeje, encontramos que como es un gramo por mililitro es la densidad, entonces 100 mililitros serían 100 gramos. Y luego convertimos de 100 gramos a kilogramos. ¿Listo? Y eso nos da 0,1 kilogramos, teniendo ese dato. Muy bien, muy bien. Y finalmente la molaridad. Esta es quizás una de las más usadas, especialmente en ejemplos como el que iniciamos viendo en la presentación. Sal, una cantidad de sal, una cantidad de agua, que es el ejemplo que estamos viendo. Moles de la especie en solución, bueno, aquí, digamos, en este caso, vamos a hacerlo con cloruro de sodio, obviamente, dividido el volumen de la solución. Entonces, ahí, ¿cómo sería? Moles de la especie en solución, que en este caso pues sería las moles del soluto, para no complicarnos, moles del soluto, dividido el volumen de la solución. ¿Qué tendríamos en cuenta? Entonces, fíjense que acá ya tenemos moles de soluto, moles de soluto, moles de soluto. Así que ya sabemos cómo, según lo que nos dijo él. Y el volumen de la solución, ¿a cuánto equivaldría en litros? Volumen de la solución, ¿a cuánto equivaldría en litros? Chicos. Lo multiplicamos por 3, ¿no? ¿Por 3? No, ¿Por 3? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué? pues para hallar el volumen. No, ¿y por qué por 3? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícanos, porque no estoy entendiendo. Ay, no, profe, no, me siento presionada. No, ¿cómo así? No sería como lo habíamos dicho arriba. Sí, muy bien, ¿cómo? Masa sobre volumen. Que el volumen de solución es 100 más la masa absoluto. No, ojo, no. El volumen de la solución es solamente uno. ¿Cuál es? Díganme el dato. ¿Cuánto es el volumen de la solución? ¿Cuánto es? Díganmelo. 100 mililitros. 100 ¿no? mililitros, muy bien, ese es el volumen de mi solución. Pero aquí en la molaridad me están diciendo es ese volumen, pero no en mililitros, en litros. Díganme cuánto da eso. Díganme cuánto da. Ahí en su celular, ¿cuánto da? Díganme el dato para poder pasar la siguiente diapositiva. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cómo convierto de mililitros a litros? Catalina, Marisol. Divide entre 1000, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Cuánto da? Una. ¿Cómo? Que por bien la tiene 0.1. 0,1, muy bien, ¿listo? Entonces fíjense que con ese ejemplo tan sencillo, que yo les digo, ahí podemos hacer todo el ejercicio, con todas las unidades que están ahí. Muchachos, miren, vamos a ir al laboratorio, vamos a tomar una masa de 5 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. Por favor, determine todas las unidades de concentración. Listo, vamos a determinar el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen, la fracción molar, la molalidad y la molaridad. Ojo acá con estas dos que uno al principio se confunde. Molalidad M minúscula, molaridad M mayúscula. ¿Listo? Ahí, al entender qué es soluto, qué es solvente, cuál es la solución, quién la conforma, uno ya puede irse a hacer los cálculos que quiera, ¿sí? Con el soluto que quiera, con el solvente que quiera, porque si necesitamos masa, pues necesitamos esos datos. Si necesitamos moles, pues vamos a la tabla periódica, masas atómicas, ya sabemos determinar moles. Si necesitamos kilogramos, pues debemos hacer una conversión de gramos a kilogramos. Si necesitamos litros en volumen, de mililitros a litros. O sea, ahí digamos que es un manejo que usted ya puede hacer de manera sencilla, porque todo ya
lo tiene a la mano, y las conversiones y las divisiones y pasar de gramos a moles lo puede hacer, moles totales es una suma, masa de la solución es una suma, entonces fíjense que ahí está, ¿listo? Ahí es como hemos venido diciendo en las sesiones anteriores, sentarse y trabajarle a esos ejercicios para que ya desde el punto de vista cuantitativo y matemático de la habilidad que nosotros podamos o tendremos que adquirir, pues lo hagamos, ¿cierto? Porque pues eso tampoco va a entrar como por arte de magia por lo que estábamos conversando aquí, ¿listo? Vamos ahora a mirar cómo se prepara una solución, ¿cierto? Cómo se prepara, algunos de pronto ya pues lo han hecho, así como lo podemos hacer lo estábamos haciendo pues con el ejemplo anterior de 5 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. Eso es un ejemplo muy típico, lo podemos hacer en casa, ¿cierto? De manera muy cualitativa. Una cucharadita de sal en un vaso de agua. Claro, eso ya es demasiado cualitativo, pero si yo tengo cómo medir esa masa de la sal y cómo medir la masa del volumen de agua, pues ya puedo, digamos, ahí estoy preparando una solución de un soluto sólido en un solvente líquido, que al final, al solubilizarse o disolverse, nos queda una solución líquida. ¿Listo? Eso lo podemos hacer. No necesitamos temperatura, no necesitamos presión, no necesitamos de pronto un dispositivo muy avanzado, no necesitamos un instrumento, la varilla de agitación o el agitador magnético lo podemos reemplazar por la cuchara, ¿sí? Es demasiado cualitativo, pero si ya tenemos datos cuantitativos, porque fíjense, pasar de acá, de esto, ¿sí? En términos de hablar de, eso está muy diluido, eso está muy concentrado, a pasar a decir acá, ¿cuánto es el porcentaje en masa? ¿Cuánto es el porcentaje en volumen? ¿Cuánto es la fracción molar? ¿Cuánto es su molaridad o cuánto es su molaridad? Digamos, ahí hay una distancia enorme, porque yo tengo que conocer de antemano a nivel cuantitativo cuánto soluto hay y cuánto solvente hay, para ya poder hacer todos los cálculos. Y en términos cuantitativos, estas unidades de concentración son las que a mí me pueden dar esa información. ¿Listo? Importante que tengamos eso. ¿Cómo se prepara una solución? Bueno, yo encontré un simulador, vamos a ver si me funciona. Listo, esperen un momentico. Lo busco. ¿Catalina se nos fue? Sí, se fue. Listo. Listo, por acá está. A ver, ya les comparto esto. Listo, ¿me confirman si les aparece ahí una pantalla con un poco de cosas? Sí, profe. Sí, Listo, profe. ahí está. Entonces, fijémonos este simulador. Yo en la diapositiva, ahí está el link. La idea, ¿cuál es? También la invitación es a que lo trabajen, si le cacharreen y pues establezcan como algunas relaciones, ¿sí? Me pareció como muy sencillo, muy chévere. Listo, por acá tenemos como un depósito donde podemos llenar con agua, ¿sí? Eso lo hacemos con el mouse. Digamos que lo voy a llenar al máximo, ese sería un recipiente de 1 litro, ¿sí? Aquí tenemos 1 litro, ahí lo llené, como ustedes lo vieron. Acá fíjense que en esta parte, donde dice soluto, dice mezcla, hay diferentes sales, nitrato de cobalto, cloruro de cobalto, dicromato de potasio, cromato de potasio, cloruro de níquel, sulfato de cobre, permanganato de potasio, cloruro de sodio. Vamos a trabajar con cloruro de sodio, ¿cierto? Que es pues, lo convencional. Importante, así como vieron en el taller que algunos, creo que el primer y el segundo punto no les di las fórmulas, sino los nombres, pues también sería chévere que miraran, ¿sí? Que consultaran específicamente, bueno, ¿cuál es esta fórmula? O sea, eso tenerlo claro desde el punto de vista de la nomenclatura, ¿cuál es esta? De pronto, ¿en qué se diferencian estas sales una de la otra? ¿Listo? Eso sería bien interesante. ¿Qué más encontramos por acá? Listo. Por acá, aquí en esta parte,
podemos sacar líquido, ¿listo? Fíjense que acá está disminuyendo, sacamos, listo. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer por acá? Bueno, voy otra vez al litro. Otra vez al litro, listo. Por acá podemos hacer evaporación. ¿Listo? Por acá podemos hacer evaporación. Fíjense que se va disminuyendo el líquido porque estamos evaporando, obviamente. Estamos haciendo un proceso de evaporación. ¿Listo? Ahí podemos hacer toda esa parte. Listo. Ojo acá. Esta parte, esto que dice concentración, tenemos que este dispositivo colocarlo dentro del tanque, dentro de este recipiente. Yo casi que no le doy con el chiste. Entonces, claro, yo agregaba, a ver si ya me sale. Fíjense que ahí empieza a agregarse el soluto. ¿Sí lo ven cómo se agrega? Ahí se está agregando, ¿cierto? Pero yo decía, ¿en qué momento aparece la concentración? Porque si yo ya tengo el volumen del solvente y estoy agregando el soluto, que es cloruro de sodio, ¿por qué no me aparece la concentración? Si aquí dice concentración. Entonces, lo que sucede es que hay que depositar este dispositivo acá. Fíjense que lo que agregué ya me aparece acá cuánto es en términos de su concentración. Ojo, nosotros vimos con anterioridad varias unidades de concentración. La unidad de concentración que aquí aparece es molaridad, para que lo tengan en cuenta. Moles sobre litros. ¿Cuáles moles? Las moles del soluto y los litros de la solución, que en este caso es 1 litro. ¿Listo? ¿Sí más o menos entendieron ese proceso para que lo puedan trabajar, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Listo. Ahí es que lo exploren, lo cacharren y también, pues obviamente, lo puedan como verificar con cálculos, ¿sí? Verificar con cálculos. Entonces yo lo que puedo hacer acá es, aquí es muy difícil porque no nos está dando, aquí faltaría pues como algo un poco más específico para decirnos cuánto soluto estamos agregando. Simplemente nos dan un volumen, eso sí lo podemos modificar, un volumen, agregamos cierta cantidad de soluto y de una vez, pues como esto, obviamente, como esto es un simulador, la idea es que de una vez nos dé la concentración, ¿cierto? Pero lo que podemos verificar es, si hacemos el despeje, podemos determinar cuánto cloruro de sodio hemos agregado. Eso sí lo podríamos hacer, ¿sí? Eso sí lo podríamos hacer. Entonces, fijémonos acá, yo puedo empezar a jugar, voy a empezar a evaporar, fíjense, y al momento de empezar a evaporar, la concentración aumentó. ¿Por qué aumentó? Pues porque está el mismo soluto, pero la cantidad de solvente disminuyó. Entonces ahí empezó a ser una concentración, una solución, perdón, mucho más concentrada. Digamos esto para evaluar y relacionar los términos que hemos visto. Vamos a sacar agua, que es como el mismo proceso que evaporar, ¿cierto? Vamos a sacar agua. Vamos a sacar agua. Vamos a sacar agua. ¿Quién me dice por qué no se disminuyó la concentración? Ay, profe, tú se lo explicaste en el primer laboratorio, que tú decías como que había una parte hasta que se saturaba y que sí, ay, como, espérate, pero estoy tratando de acordar, incluso lo hicieron en uno de los experimentos de los videos y cuando llegaba a un punto se saturaba, pero que había otro en que todavía pues la concentración era muy bajita, entonces podía uno sacarle y sacarle y sacarle hasta que llegara a ese punto de saturación, algo así. Digamos que sí, es por ahí, la relación es esa, ¿sí? Ay, pero aquí no me acuerdo claramente, pero tengo ahí como la imagen borrosa. Lo que pasa es que aquí en este caso, ¿sí? Donde ya tenemos cierta cantidad de soluto, ¿sí? Cierta cantidad de soluto, y no podemos digamos, hacer una diferencia, entonces la concentración no tendría una variación. Eso es importante entenderlo, ¿cierto? Eso es importante entenderlo. Aquí también podemos jugar con remover el soluto. Bueno, pues aquí removimos, pero lo removimos por completo. Entonces, aquí de nuevo encontramos, no tenemos un dato de concentración, pues porque hay solvente, pero no hay soluto. ¿Listo?
Es eso, les quería mostrar eso. A ver, creo que acá lo podemos no trabajar con sólido, sino con solución. Sí, acá tenemos solución. Veremos acá, miremos. Vamos a trabajar con una solución de sulfato de cobre. ¿Recuerdan eso que hicimos de recristalización? Vamos a llenar el recipiente. Llenamos el recipiente. Tenemos el sulfato de cobre, tenemos aquí ya el dispositivo para que se calcule la concentración y miremos a ver cómo se agrega. Esperen un momento que no me da. Bueno, al parecer en el líquido no deja, en el soluto sí, porque es el mismo movimiento. Es como hacia arriba y hacia abajo para que les agregue el soluto pues, que queremos agregar. Aquí tenemos sulfato de cobre, estamos agregando. Fíjense pues obviamente la tonalidad aquí. Fíjense que aquí sale el mensaje, saturado. ¿Qué quiere decir saturado? Recuerden que llegamos al punto de equilibrio. ¿Sí? Llegamos al punto de equilibrio. Sigamos explorando a ver qué sucede si le seguimos agregando. Fíjense que allí ya empiezan a aparecer los cristales azules. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Que ya existe una sobresaturación, porque recuerden que si la solución es una mezcla homogénea, solo debe haber una fase, y aquí en este caso habrían dos. Una, bueno, que está demasiada cantidad de solvente porque es 1 litro, pero ya se observan los cristales del sulfato de cobre. Y esto, pues, la idea es que no suceda, ¿cierto? Ahí ya existe una sobresaturación. Como les decía, para ya clasificar esa sobresaturación como una solución sobresaturada, lo que tendríamos que tener presente es aumentamos la temperatura de este sistema, de este recipiente, los cristales de sulfato de cobre se disuelven y ya podríamos encontrar una solución sobresaturada. Esto también recuerden que en términos de la cristalización se hace también a nivel experimental para obtener un cristal madre, o sea, un cristal como raíz que genere la cristalización de todos los demás cristales. Digamos que todo esto se relaciona, chicos, ¿listo? Bueno, ahí, digamos, sería exploren, que jueguen ahí un momento y tratemos, pues, de realizar algunos cálculos. Listo, quería mostrarles esa parte. Bueno, vamos a finalizar con la última parte de la presentación. Para ir ya terminando, entonces. Listo, entonces como les decía, ¿cómo se prepara una solución? Entonces ahí lo tenemos, ahí tenemos el simulador para que lo puedan realizar. ¿Cómo la preparamos? En la parte del link de experimentación también está, también se los voy a dejar como tarea, como consulta para que lo miren. La próxima, dentro de 8 días, la idea es que discutamos el video, vean el video, creo que dura como 6 minutos, no es mucho, es un video igual muy gráfico y que nos sirve mucho en este momento. Y pues en últimas, digamos, ¿cómo se prepara una solución? Era como yo les decía ahora, ¿cierto? Yo puedo preparar una solución en mi casa, en mi hogar, pero pues a nivel de laboratorio, a nivel cuantitativo, siendo estrictos en la parte experimental, pues ¿qué debo tener? Debo tener unos instrumentos adecuados, debo tener, si voy a preparar una solución líquida, pero que esté conformada por un soluto sólido y un solvente líquido, pues debo tener los instrumentos adecuados, ¿cierto? Voy a tomar la masa de mi soluto, voy a tomar el volumen de mi solvente, puede ser en una probeta, si es poco volumen, pues en una pipeta, ¿cierto? Ser lo más riguroso posible, llevar esta solución a un instrumento que se denomina balón aforado. En el video
el señor habla del balón aforado, cómo se usa, por qué debemos verlo de manera horizontal al momento de hacer las medidas, ¿qué más debemos tener en cuenta? No, eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Masa, volumen. Con la masa y el volumen podemos hacer todos estos cálculos que estábamos ahorita explorando, ¿listo? Entonces, vamos ya a finalizar con esta última parte. En los términos de las soluciones, ya cuando la solución está preparada, ¿cierto? Supongamos que estamos hablando de una solución, volvemos al mismo ejemplo, 5 gramos de ácido de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. ¿Listo? Si hacemos los cálculos, ahí vamos a encontrar una concentración de esa solución. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar una concentración. Como les decía, muchachos, especialmente en términos químicos, la molaridad es la que más se usa. En términos químicos, la molaridad es la que más se usa. Entonces, para que eso lo tengan presente, que siempre tenemos que tener en cuenta moles de la especie de la solución, porque uno puede determinar, yo les puedo decir a ustedes, en esos 5 gramos de cloruro de sodio que se van a disolver en 100 mililitros de agua, hallen la molaridad para el agua. Entonces, por eso aquí dice moles de la especie en la solución, ¿sí? Pero lo convencional es que nosotros determinamos la molaridad en función del soluto, ¿sí? En función del soluto. Pero ojo, puede ser para las dos. Puede ser para las dos. La manera convencional, pues que nosotros hemos trabajado por mucho tiempo, es el soluto. ¿Listo? Entonces yo tengo esa solución, que ya la tengo ahí en el balón aforado, la tengo ahí. Y esa solución tiene cierto número de molaridad. Si yo voy a hacer un método de dilución, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que voy a partir de una concentración, de una solución más concentrada y la voy a llevar a una más diluida. El caso contrario, en términos químicos y físicos, es imposible de realizar. ¿Listo? Es imposible de realizar. Para que eso lo tengamos muy en cuenta. En términos del método de dilución, siempre vamos a partir de una más concentrada y la vamos a llevar a una más diluida, para que eso lo tengamos presente. Muchas de las soluciones con que se trabaja en el laboratorio han sido preparadas a partir de soluciones madres existentes. Eso lo podrán encontrar en el video. El señor explica también que va a partir de una solución madre o una solución pues que ya viene de fábrica, por decirlo de alguna manera. ¿Recuerdan ustedes las botellas que hay en los laboratorios? Esas botellas ya vienen estipuladas con unas concentraciones específicas que ellos en esos laboratorios preparan. A nosotros nos llega a la universidad y nosotros a partir de esa botella es que sacamos para poder hacer los laboratorios, para poder hacer las prácticas. ¿Listo? La solución madre está preparada en esas botellas, en esos frascos, donde los laboratorios químicos se encargan de prepararlas y nosotros partimos de ahí. Por ejemplo, en el laboratorio puede existir un frasco de ácido clorhídrico comercial en el que se lea que está a 12 molar. Esa es la concentración más alta del ácido clorhídrico. ¿Listo? Es un ácido supremamente peligroso. ¿Listo? Desde sus vapores hasta obviamente su contacto con el líquido como tal, es supremamente peligroso. ¿Sí? Lo podemos catalogar como mortal, ¿cierto? Las quemaduras pues son de las más graves que puede tener en caso de que tenga contacto con la dermis, para que lo tengan muy presente. Y esa concentración, obviamente, si es 12 molar, yo les digo, muchachos, ese ácido está a 12 molar y este otro está a 1 molar. Entonces, en términos de la concentración, ¿cierto? En términos de esa molaridad, a nivel cuantitativo, pues obviamente 12 es mucho mayor que 1. Entonces, en términos también del riesgo o el peligro que puede causar el ácido, también viene de la concentración. ¿Listo? Eso también hay que ligarlo, hay que relacionarlo. Sin embargo, para una determinada experiencia, fíjense que aquí en este párrafo nos están diciendo, la botella que crean en los laboratorios químicos está a 12 molar, pero nosotros en los laboratorios prácticos estudiantiles lo necesitamos a 0,1 molar. Fíjense,
la disminución tan inmensa que hay de 12 molar a 0,1 molar, ¿listo? Y así es que nosotros la usamos, en caso tal pues de que haya un accidente que no vaya a ser tan perjudicial como si estuviéramos trabajando con 12 molar. El cual lógicamente deberá prepararse a partir del más concentrado. Se presenta entonces el típico problema de la dilución. Pues eso es, partimos de una solución mucho más concentrada y la vamos a diluir. De ahí viene pues el término dilución. Para resolver este problema, primero que todo se debe reconocer que al efectuarse una dilución solo cambia el volumen del disolvente. Ojo acá que esto es lo importante, y eso era lo que estábamos mirando en el simulador. Solo cambiamos el volumen del disolvente, mientras que el número de moles permanece igual. Ojo acá, el número de moles permanece igual. Eso significa que el número de moles inicial del soluto debe ser igual al número de moles finales del soluto. Miremos acá. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo. Miremos, dice, esperen, yo subo esto un poco. Subirlo acá, va a tapar el ejemplo. Listo, ahí. Dice, calcular el volumen de ácido clorhídrico 12 molar necesario para preparar 500 mililitros de solución de ácido clorhídrico. Obviamente tenemos que, si partimos de ácido clorhídrico como solución, pues tenemos que llegar al mismo ácido clorhídrico, no podemos ahí inventarnos otra sustancia, ¿listo? Partimos de 12 molar, ¿cuánto es lo necesario para preparar 500 mililitros de 6 molar? Entonces, miremos qué es lo que se debe hacer. Es una relación demasiado sencilla. A partir de esta fórmula calculamos el volumen necesario de ácido clorhídrico. Fíjense que la fórmula va a estar determinada de la siguiente manera. Volumen 1 por concentración 1, en este caso es molaridad, es igual al volumen 2 por la molaridad 2 o la concentración 2. El 1 y el 2 aplican pues de cuál solución parto y a cuál quiero llegar. ¿Listo? Entonces acá yo digo, ojo, acá lo que nos están preguntando es, mire Catalina, yo tengo el recipiente de ácido clorhídrico 12 molar. Necesito por favor saber cuánto volumen de ahí, de esa botella que es 12 molar, debo tomar para llegar a preparar estas 6 molar. Y luego agregarle 500 mililitros de agua, perdón, llevar hasta 500 mililitros para poder realizar esa solución. Entonces, miremoslo. Despejamos, volumen 1 va a ser igual a volumen 2 por concentración 2. Este que está multiplicando pasa a dividido volumen, concentración 1. El volumen en litros, convertimos 500 mililitros a litros, 500 dividido 1000 nos da 0,500 por 6 molar dividido 12 molar. Molaridad y molaridad se cancelan y la respuesta me queda en litros, ¿cierto? 0,25 litros. 0,25 litros es lo que yo debo tomar para obtener la concentración de 6 molar. Convierto 0,25 litros a mililitros y debo tomar 250 mililitros, ¿cierto? De aquí esta concentración 12 molar para poder preparar la solución 6 molar. Agrego esos 250 mililitros y aquí la pregunta sería, ¿cuánta cantidad de agua debo agregar? ¿Cuánta cantidad de agua debo agregar? Si necesitamos preparar 500 y sacamos 250 de ácido clorhídrico, ¿cuánta cantidad de agua debo agregar? ¿250? Muy bien, 250. 250 para
determinar que la solución va a ser de 500 mililitros. ¿Listo? Aquí también uno puede hacer 1.000.000 de ejercicios de dilución. Dentro de 8 días la idea es que ya le metamos el límite como tal a la parte cuantitativa, hacer algunos cálculos, pues ejemplos obviamente, y una parte que es muy interesante e importante, que es la titulación y la valoración, pues para que lo tengamos en cuenta. Listo, ahí está el link del experimento, desde cómo se prepara una solución. Les queda de tarea para que lo revisen. Listo, lo discutimos iniciando la próxima sesión. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Es momento de hacerla, chicos. Profe, el video es el anterior, de la diapositiva 21. Este video es el de la experimentación, ¿sí? ¿Listo? Y este link es el de la simulación, el del simulador. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Otra duda, muchachos? Profe, pero fue porque ahorita se me cayó el internet y Sí. yo no escuché sobre qué es la exposición. Pues ¿Sobre qué? Sobre soluciones, o sea, el tema va a ser sobre soluciones, una parte aplicada que en términos de la programación, como están en las prácticas de laboratorio, es ácidos antiácidos comerciales, ¿sí? Pero entonces, pues, como son varios y quizás lo que más lo que probablemente va a suceder es que trabajen individualmente, entonces van a salir varios grupos. Entonces yo busco la temática en relación a eso y les envío como un tema específico a cada uno, ¿listo? Ah, bueno, profe, está bien, ¿Listo? muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, les deseo feliz noche, les envío esta presentación. Recuerden, para dentro de 8 días no habría entregable, el entregable sería para dentro de 15 días a partir de lo que veamos dentro de 8 días y obviamente con lo que vimos hoy, porque es toda la parte conceptual que es muy importante tenerla clara, tenerla presente y tenerla en cuenta. Entonces la invitación es, vuelvan y le echan una mirada a las diapositivas, le echan una mirada al link de la sesión, también pueden ahí interactuar con el simulador y vean el video de cómo se prepara una solución, que también es parte como de que iniciemos la discusión dentro de 8 días con eso. ¿Listo, chicos? Profe, Hola. yo tenía una preguntita. Claro. ¿No habría ninguna posibilidad de que nos enviara el entregable antes de la próxima clase? Pues, profe, es que es bueno también irnos familiarizando, lo digo porque a mí el que enviamos hoy, me dio mucha dificultad porque eran 2 clases. O sea, me tocó retomar otra vez 2 clases como para poderlo hacer. Lo voy a pensar, pero lo que pasa es que, o sea, el de la vez pasada no lo hice así porque casi todos los ejercicios o los problemas fueron en función de la última sesión, igual que acá. Digamos acá, fíjense que en este último entregable, el que entregaron el día de hoy, no habían preguntas conceptuales, ¿sí? O sea, estaba pensando en colocar preguntas conceptuales, pero yo dije, no, vamos a enfocarnos más en la parte del problema. Entonces por eso, digamos, estaba planteado de esa manera. Y acá lo que he pensado también para esta última entrega es lo mismo, que se haga en función cuantitativa, porque digamos, si ya vamos a hacer unas presentaciones, la parte cualitativa podríamos ligarlo más a la exposición, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, se los enviara hoy, pues bueno, a no ser que de pronto tengan ayuda o de pronto el profesor Carlos o de pronto otro profesor o consultando pues por otras fuentes lo puedan ir resolviendo, pues estaría bien. Pero como no hemos visto eso, ¿sí? Es como si yo dijera, no muchachos, no voy a hacer la próxima clase, entonces traten de hacerlo solos. Pues es como eso. Entonces por eso no se los he enviado, pero déjame que yo lo analizo también esa sugerencia, esa recomendación, Marisol. ¿Listo? Gracias, profe.
No sé si tengan otra inquietud, chicos. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, así quedamos, que estamos en contacto. Yo les envío entonces la presentación, pues la sesión, las diapositivas, y también entonces voy a tratar de enviarles de una vez la información de las exposiciones. Si no se las envío aún, trato de enviárselas a más tardar dentro de 8 días, ¿sí? Dentro de 8 días, ya teniendo en cuenta la formación de pronto de algunos grupos o teniendo en cuenta la cantidad de grupos que pueden salir. ¿Listo, chicos? Entonces, que descansen. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. profe. Igualmente, profe, chao. Chao. Chao.